9 de la mañana, 5 minutos, seguimos juntos en la Tucumana, seguimos juntos en la Tucumanidad de Hecha Radio. A esta hora tenemos 19.6, 19 grados 6 décimas, una temperatura muy agradable. Estoy ahí resolana, entré con lluvia acá a la radio hace una hora, Sí. como una resolana. Igual las proyecciones para el resto de la tarde, dice el Servicio Meteorológico Nacional, lloviznas, chaparrones y tormentas, así, el extendido de la jornada en el Servicio Meteorológico. Bueno, vamos a hablar ahora de los colegios privados, de la situación, cuotas, y por eso le vamos a agradecer al profesor Daniel Nacuse, él es delegado episcopal de educación en el Arzobispado de Tucumán. ¿Cómo le va, profesor? Gabriel y Ana los saludan. Buenos días, Gabriel. Buenos días, Sam. ¿Cómo le va, profe? Bueno, quería comentarle, consultarle justamente sobre la situación actual de los colegios. Sí, ahora en abril estamos también en algunos colegios sabiendo que se ha producido un aumento en las cuotas. Lo que proponemos es que tengamos en cuenta la referencia de una nota que hicimos las asociaciones en marzo. Sí. Porque estos aumentos entre marzo y abril deberían estar alrededor del 40%, no más que eso. En principio es lo que las asociaciones habíamos establecido. Hay algunos que nos explican que no hicieron todo el aumento en marzo porque ya venían con un aumento importante, entonces lo fraccionaron. Eso es lo que explicaría el aumento en abril. Si no, lo normal sería que solo se hubiera producido el aumento en marzo para cubrir la paritaria que se estableció el 1 de marzo y que cubre los aumentos de sueldos de febrero y marzo. Claro, entonces, este aumento es para cubrir paritarias, nos dice usted, el aumento que se da en abril es porque algunos colegios no hicieron el aumento total cuando comenzaba el ciclo lectivo en marzo. Eso nos dice usted, profesor. Así es, Ana. Sí, sería la explicación más prudente y por eso invito a que la suma de los dos debe ser alrededor del 40%. Nos interesa que tengamos todos un aspecto claro en orden a esto, porque como el Estado no está pudiendo regular, la ministra habló también sobre el tema debido al amparo. Sin embargo, también la ministra, como nosotros, expresamos que el análisis de los costos nos permitían a ambas partes, al Estado y a nosotros, afirmar que debería ser alrededor del 40%, no mucho más que eso. Bien, profesor, estamos hablando de los colegios que reciben subvención del Estado y ante una situación, un padre que vea, que diga, no, si yo hago la suma de lo que me aumentan en marzo y abril y suma 60%, ¿qué tiene que hacer en este caso? Yo creo que lo primero es hablar con las autoridades del colegio y pedir ahí la explicación que corresponde. Sí. Si esa explicación no le satisface, no la ve coherente, siempre está el espacio de la Dirección de Gestión privada. En Secretaría de Educación para presentar su disidencia, ¿no? Hablamos de aumento en marzo y abril, pero bueno, están previstos más aumentos. Ahora ya estamos avanzando abril, se viene mayo, ¿están previstos próximos aumentos? Sí, mira, Gabriel, tenemos dos situaciones que hacen caer la propuesta, o inclinar, perdón, la propuesta hacia el aumento por la siguiente razón. Primero, porque la semana pasada nos sorprendió, si bien lo veníamos charlando, teníamos bastante esperanza que no fuera así, que nuestro gobernador sacó un decreto por el cual en las transferencias que el Estado da a los colegios para cubrir los costos, no van a girar los valores que correspondían ni a incentivo ni a conectividad. Esos dos valores representan más o menos 6-7% del sueldo de un docente. Siempre cuando uno dice el sueldo de un docente está hablando de un tipo, un cargo testigo, ¿no? En ese sentido. Sí. Entonces, ese 6 o 7 que no vamos a recibir, por ejemplo, en alguna de las instituciones que me toca acompañar más de cerca en su administración, estamos hablando de un volumen de 1.800.000, 2 millones de pesos por mes. Entonces, no es menor, eso no es algo que podamos afrontar sin producir un aumento de cuota correspondiente. Y lo segundo es que de las paritarias que se hicieron en febrero, cuyo decreto fue el 1 de marzo, ya se estableció que ahora en abril, segunda quincena, se trabajaba en unas nuevas paritarias. Así que nosotros esperamos que esas nuevas paritarias salgan
en abril, para que podamos hacer el aumento en abril, no tengamos que estar en discusiones con los papás porque sale el decreto, que es como nuestro punto de partida, sale en mayo, y tenemos que hablar sobre sueldos que ya están totalmente vencidos, liquidados. Y bueno, los papás ni a nosotros no nos gusta, pero hay que poder cubrir ese costo y hay que aumentar entonces abril también. Esa es la situación. Daniel, y en promedio, ¿de cuánto es el aporte que hace el Estado a los colegios? Mira, somos más o menos 250 colegios, ¿no? Sí. Y ahí los aportes son muy variados, por muchas razones, pero Sí. no podemos tipificar ni por grupo, porque eso se ha ido perdiendo cada vez más. Pero en cuanto a aporte real me refiero, ¿no? El aporte, el valor que significa el aporte del Estado en relación a todo el costo laboral, varía desde gente que recibe un 5, un 6%, a gente que está recibiendo un 80, un 90% de aporte real. ¿Y de qué Pero, puede depender? Porque de 5% a 80% es mucho que, la a diferencia. ver, primero lo pongamos en perspectiva. Claro. Tanta diversidad tiene que ver, en primer lugar, con un proceso que lleva 60 años. 60 años. Sí. Los primeros colegios que nacieron en la gestión privada, ya alrededor de la década del 60 del siglo pasado, muchos de ellos nacieron con el 100%. Claro. Desde ahí, las plantas crecieron. Supongamos que te ha ido bien, y como colegio vos has hecho un buen servicio, y entonces la comunidad te demanda más servicio. Abrís otra división, pero esa división ya no te la... Vamos a suponer que no te la subvencionan a ninguna. Entonces, lo que vos recibías de 100 por una, se corresponde realmente ahora a un 50% por las dos. Es así. Esas cosas han ido siendo variadas. En segundo lugar, porque desde hace más o menos unos 20 años, el Estado provincial no entrega subvenciones de modo sistemático y ordenado. En tercer lugar, porque el Estado de alguna manera no cumple totalmente lo que dice la norma. ¿Qué me refiero a eso? Debería cubrir más cargos de los que cubre, y en segundo lugar debería cubrir más ítems de los que cubre. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en todas las escuelas primarias. Imagínate, estoy hablando de todas las primarias, de estas 250 que te digo. El Estado provincial debería dar lo que se llama contribuciones patronales, porque forma parte del salario al que se han comprometido a sostener, y estamos hablando solamente del mismo salario que cobra cualquier docente en cualquier escuela de gestión estatal, y no las contribuciones patronales, para nosotros significa un 12%. Ahí nomás ya tenés que lo que era 100 se ha convertido en un 78%. Perdón, en un 88%. Sí. Ya ese solo es. Claro, claro. Daniel, escuchándolo, bueno, atentamente, el panorama, la situación, los papás que envían a sus hijos a los colegios privados ya sabían que un panorama de estas características se iba a presentar en este 2024. ¿Hubo una baja importante en la matrícula? ¿Eso se ha notado? ¿Se pudieron hacer un balance? Sí, no con números exhaustivos de los 250 instituciones, porque en eso, como sector, todavía nos toca crecer para generar una buena base de datos. Sí. Pero lo que tenemos, los que nos van pasando información o sencillamente por el diálogo, en algunos casos ha llegado al 5 al 6% de pérdida de matrícula, lo cual es un número importante. Sí. A nivel de ingresos y también a nivel de compromiso con las familias, que realmente nosotros siempre tenemos un estilo familiar. Tenemos generaciones de papás que hicieron la primaria con nosotros, que hoy son padres y que envían a sus hijos, y algunos ya abuelos que envían a sus nietos, ¿no? Perderlos nos ha dolido mucho, eso es real. Y lo segundo, sí, tal vez que es importante también para la comunidad, sí, animarlos a que se presenten para los vouchers, porque todo el sistema de vouchers que está proponiendo Nación, en principio, por una cuestión de cómo está armado el sistema, que tiene desde un lado un sesgo muy porteño, muy central en ese sentido, pero que a nosotros como provincia nos va a favorecer, porque ellos proponen dos elementos a los colegios privados, que reciban nominalmente el 100% de los aportes, y como te decía, históricamente hemos nacido de los 250, por lo menos debe haber un 70%, un 60% de colegios que nominalmente recibíamos el 100% y estaríamos dentro de lo que ellos piden. Y lo segundo, que es más importante, el rango que han puesto de cuota programática a cubrir. Cuando yo digo cuota programática, eso ya es para mirar la boletita, tomarse el trabajo. Las boletas tienen que decir programática y extra programática. La programática es 54.000 pesos. Nosotros tenemos 10 colegios
de los 250 que deben tener una programática de 54.000 pesos a valores de marzo, ¿no? Sí. A ver, entonces pasando... Entran por lo menos el 50 al 60% de las escuelas de gestión privada son candidatas a entrar a los vouchers. Por eso digo a los papás, acérquense al sistema, porque les va a ayudar por lo menos por 3 meses. ¿Nos puede ver el tema del sistema de vouchers? Entonces dice que hay varios colegios en Tucumán. Depende del colegio también, ¿verdad? Para ingresar. ¿Usted nos puede explicar un poco para el tucumano y la tucumana que nos está escuchando, cómo se hace para ingresar a ese sistema de vouchers? Bueno, está complicadito por la página. En la página del gobierno de la nación está saturada, sí. Pero como es hasta finales de abril, yo calculo que el sistema mismo va a ir generando mayor facilidad en la medida en que vaya pasando el tiempo, porque bueno, va a haber menos demanda sobre el sistema. Claro. Se entra ahí, se llena un formulario, el papá, ¿no? Consigna datos que son personales, identitarios, quién es el destinatario, todo. Otros que me sorprendió porque preguntan, estuve mirándolo un poco, preguntan incluso si te percibís como o sea, si te reconoces como descendiente de afroamericanos, de comunidades gitanas o rom, o también de comunidades aborígenes. Raro, en el contexto de lo que estamos buscando, no termino de entender bien la información porque se la pide en ese contexto. Sí la entiendo sociológicamente, pero en el contexto es que no termino de entenderlo. Claro. Y después los datos más de índole personal e ingresos, ¿no? Claro. Porque el papá para entrar debe tener menos de 1.400.000 pesos de sueldo. Que yo calculo que muchísimos de nuestros papás cumplen esa condición. Menos como de también 1.400.000. Muchísimos colegios cumplimos las condiciones. Perfecto, menos de 1 millón. Perfecto. Menos de 1 millón, digamos, la cuota... Menos de 1.400.000, ¿no? 1.400.000. Menos de 1.400.000. La cuota sueldos mínimos. La cuota programática, no la cuota total, no lo que se paga en total, sino lo que dice programático en el colegio tiene que ser de 54.000 o menos. Y también tener el 100% de aporte. Desde el 75 dice en realidad. 75. Bien. Si el colegio cumple con todas esas condiciones, los padres de los alumnos que van a ese colegio pueden pedir un voucher que les haría que la cuota sea gratuita, ¿así es? No, depende. No es gratuita. Lo que es hace durante 3 meses, mayo, junio y julio, se entregaría dinero que dice que es hasta el 50% de la programática. Eso es todo, para mí es todo un tema de cómo lo han planteado. Porque no te van a dar el 50% de la cuota. Vos bien has distinguido ahí, Gabriel, el tema de programático está programático. Entonces ellos tienen que ver cuál es la programática y sobre eso hasta dicen el 50%. Si vos me dices a mí va a ser como un 30% más o menos Bien. Bueno. de lo que se tenga como cuota, en la mayoría de los casos, tal vez en algunos hasta el 50%. Bien, bueno, en este contexto que vivimos, no está mal, pero es un proceso. Claro. A todos nos alegra que sea así. Bueno, es un trámite que tiene que hacer el papá a través de la página entonces de la Nación, y bueno, y esperar. Gobierno. Claro, del Gobierno de la Nación. Argentina.ar. Perfecto. Profesor, ¿y cuáles son las proyecciones? Sabemos que usted nos decía hace un momento si hablamos de un incremento de cuotas, porque la verdad que los papás están mirando eso, pero también sabemos la realidad de los docentes. Usted nos decía que el incremento de cuotas futuras puede estar sujeto a próximas paritarias que se determine, por ejemplo, para el resto de los docentes. Sí. Sobre eso tal vez un aporte, por lo menos estuvimos charlando mucho con el gremio, nos parece importante. Nosotros no participamos de la mesa de diálogo ni de debate sobre este tema, pero sí acercamos una opinión de una manera solidaria con los trabajadores, porque hay un concepto que todos tenemos que entender en educación. Cuando el trabajador de educación tiene un sueldo digno, trabaja y produce mejor. Pero a veces en algunas condiciones realmente hay que reconocer que hay todo un esfuerzo del docente que hace mejor las cosas aún dentro de condiciones adversas. Es verdad. Hay mucho salario en negro. Sí. Cuando uno mira cómo se compone el salario de un docente, en este momento está casi siempre hablando de tipificaciones, de lo que se llama un cargo testigo. Entre el 60 y el 65% del dinero que recibe un trabajador docente
corresponde a lo que uno llama el negro. Lo digamos así porque... Profesor, entonces estamos tu programa hablando nos el habla de humanidad. 65% de lo que percibe un trabajador Sí. en negro. Y eso tiene dos consecuencias. La primera, estamos desfinanciando las obras sociales. Claro. Porque cuando nosotros como empleadores, incluso el Estado como empleador, paga a la obra social, le paga sobre lo que está en blanco. Claro. Y en segundo lugar, condiciona mucho los haberes jubilatorios. Y entonces Claro, también las como todo. cajas de jubilación reciben menos, y entonces el sistema como tal está recibiendo un impacto importante en este momento. Me parece que eso hay que plantearlo a fondo. Por supuesto. Bueno, le agradezco mucho, profesor, este contacto, por darnos un panorama de lo que sucede con todo, ¿no? Estamos hablando de cuotas, estamos hablando de la situación del docente, del trabajador, que es una parte importante de esto. Ese dato que usted nos decía, el 65% del salario no registrado, que trae el impacto en todo, obra social, jubilación, la verdad que es un dato alarmante. Gracias, profesor, por este contacto. A ustedes, por favor, por darnos la oportunidad de compartir con la comunidad. Bien, hasta luego, profesor. El profesor Daniel Nacuse, él es, acá lo tengo, es el delegado episcopal de educación en el arzobispado de Tucumán, dando varios puntos. Por un lado, aclarando el tema de las cuotas, 40% en el mes de abril. Algunos papás se preguntaban por qué, si ya se ha registrado un incremento en el mes de marzo. Él nos decía que de acuerdo a la información que ellos manejan, es que en algunos colegios no terminaron de aumentar lo que tenían que aumentar para cubrir los costos, entonces este impacto no puede ser superior al 40%. Sí, También bueno. dato que nos dio Nacuse, una baja en la matrícula del 6%, que es una pérdida importante, ¿no? En lo que es el todo. Y bueno, y probablemente si siguen aumentando va a ser mayor. Va a seguir aumentando, nos dijo. Y va a ser mayor la baja en la matrícula. Y bueno, y también nos decía la posibilidad de sistema de vouchers, que si bien ahora está un poco está saturada la página de Nación, pero puede ser una posibilidad para conseguir esta ayuda del gobierno nacional, puede ser de un 30%, nos dijo.